Nos encontramos en el estudio del libro de Levítico, en el capítulo 14, y nuestro tema se titula Necesidad de limpieza espiritual. En esta mañana, la necesidad de la limpieza espiritual. Toda herida necesita cicatrización, y toda cicatrización necesita cuidados, y los cuidados necesitan ser adecuados para la pronta recuperación del paciente. Esto también se aplica espiritualmente. Todo pecado que nosotros cometamos siempre nos dejará heridas en el alma. Estas heridas necesitan cicatrizarse, y la cicatrización va a necesitar en nuestra vida también tiempo y cuidados adecuados para reincorporarnos en el servicio a Dios. La vida cristiana es ilustrada en la Biblia como una guerra espiritual, donde hay ciertamente heridos. ¿En qué guerra no la hay? Hay emboscadas, hay traiciones, hay persecución, hay arrinconamiento de nuestras vidas en situaciones donde creemos que nos ha abandonado o nos han abandonado los que participan en la guerra con nosotros. Y en toda esta guerra espiritual en la que tú y yo estamos involucrados, necesitamos aprender las leyes espirituales en Levítico 14 para aprender cómo podemos levantarnos de nuestras heridas, cómo podemos levantarnos del golpe que sufrimos en el pasado. Tal vez te dejó tu esposo y te dejó una herida muy profunda en tu alma. Tal vez tu padre descubrieron en tu casa que cometió adulterio contra tu madre, y sientes un odio contra tu padre y crees que no lo puedes perdonar. Tal vez alguien te traicionó, o tu novio lo encontraste con otra mujer, o tu novia, o viceversa, pero cualquiera que sea la situación que atravesamos, nos deja heridas. Ahora bien, si estas heridas no están cicatrizadas y sanadas, no podemos servir a Dios. Porque mientras la aorta siga sangrando, mientras no esté sanado y curado el brazo, yo no puedo volver a estirarlo ni hacer pesas. Mientras mi corazón sí ha padecido una angina de pecho o un infarto al corazón, hasta que no haya cicatrización de mi corazón, el doctor no me permitirá volver a caminar ni a correr. Si me operan del hígado, si me abren del apéndice, una mujer que atraviese un parto necesita recuperarse. Necesita y los cuidados tienen que ser muy adecuados para que pueda esa mujer levantarse de la cama y volver otra vez a reincorporarse a la vida espiritual. La Biblia nos muestra que no existe un solo pecado que alguien haya cometido en esta mañana que no tenga cicatrización. Pero si ustedes todavía están en la vida cristiana, sirviendo en alguna área de la vida cristiana, y no has cicatrizado tu herida, y sigues amargada, o tienes amargura en tu corazón, o no has perdonado, o has marcado a alguien creyendo que esa persona necesita quedarse porque pecó y ya no puede levantarse, nunca serás reincorporado al ejército de Dios. La salud pública es algo de vital preocupación para cualquier comunidad, familia, individuo y nación. La propagación de las enfermedades infecciosas es una amenaza continua que muchas veces, por ignorancia y otras por descuido, miles o millones de personas tal vez se han infectado con enfermedades como el SIDA, el herpes, la gonorrea, la sífilis, la polio, la influenza y muchas otras enfermedades infecciosas peligrosísimas. La propagación de estas enfermedades es de vital preocupación a un gobierno, y el gobierno hace campañas para que
vacunen a los niños, recomiendan condones para que no tengan sexo abierto los jóvenes, y de alguna forma nos presentan medidas preventivas para evitar la propagación de estas enfermedades. Nosotros como iglesia estamos en la misma situación. Necesitamos campañas de prevención. Necesitamos orientar a la gente y a las ovejas para que si en alguna familia de ustedes hay algún miembro infectado, o dentro de la iglesia hay un miembro infectado, nosotros somos responsables de que esto no se propague. Por eso la Biblia en esta mañana nos va a enseñar las leyes de la limpieza y la restauración. ¿Cómo puede una persona saber si pecó, si tú caíste en adulterio hace 6 meses, o si le pegaste a tu papá hace 8 meses, o si robaste hace 1 mes? ¿Cómo puede esa persona, esa oveja, saber si ya ha sido totalmente sanada? ¿Cómo puede, y es más importante esto, en el caso que haya sido curada, de qué manera puede demostrarle a su familia, a los compañeros de su trabajo, a los compañeros de tu escuela, o a tus hermanos en Cristo, cómo les puedes demostrar que realmente has sido sanado? ¿De qué manera puede esta persona que fue lastimada, herida o infectada, permitirle que sea restaurada con nosotros y aceptada por la comunidad? Al estudiar Levítico 14, brevemente en esta mañana, vamos a recordar que a Dios no solo le interesa nuestra salud física, y aquí se mencionan en Levítico, como vimos en el 11, 12, 13 y 14, problemas de la comida, comida infectada, comida no apta, la que tiene grasa, la que tiene colesterol, y con el tiempo comprobamos que Dios realmente tenía razón. Antes de que se descubriera que los camarones tenían colesterol, antes de que se descubriera que la carne roja tiene muchísimo colesterol, antes de que se descubriera que no se podía comer el puerco por el alto contenido de colesterol, la Biblia lo decía con miles de años de anticipación, porque es Dios el que inspiró las Sagradas Escrituras, y Él quiere que tú tengas salud física, que cuando te sientes a comer no comas como troglodita lo que te pongan enfrente, que cuando te den un menú no te vayas sobre los postres ni sobre las cosas grasosas, sino que aprendas a cuidar y a seleccionar tus platillos para tu propio beneficio y el de tu familia. Y de la misma manera, espiritualmente, necesitamos tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos rodeados. Vamos a observar en segundo lugar en esta mañana que las leyes de Dios, tratando con estas enfermedades, pongan atención en esto, no tienen nada que ver con la sanidad de la enfermedad, sino que vamos a tratar con la limpieza después de la enfermedad. No vamos a estudiar cómo poder curar la enfermedad, sino que una vez que la enfermedad te atacó, cómo podemos después limpiar y poder restaurar tu vida a la comunidad cristiana. Dios no está dando, la cura de las enfermedades infecciosas, sino que está tratando con la limpieza que sigue a la cura. Con el periodo se podría llamar postoperatorio. Dios nos ofrece cómo ser limpiados en esta mañana públicamente. Cómo poder volver a presentarnos ante nuestra familia sin tener nada de qué avergonzarnos de lo que hicimos en el pasado. Dios nos enseña cómo librarnos del temor de la gente. Mucha gente, ¿verdad? Hay una muchacha de 18 años que me dijo: Armando, es que tuve 2 abortos, me dio tanta vergüenza con mi familia que me fui. ¿Cómo crees que ahora me reciba mi familia? ¿Con qué cara me voy a presentar ante mi padre y mi madre, que fueron tan buenas gentes y que se preocuparon tanto por mí, y tanto que me dijeron que no me fuera con ese vivales con el que me fui, pero me fui y caí y ahora estoy arrepentida? ¿Cómo puede mi familia volver a creer en mí? Un hombre que cayó en adulterio, ¿cómo puede su esposa volver a creer en él? ¿Cómo puede la esposa saber que realmente no va a volver a cometer el mismo pecado? De esto se trata la conferencia en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 1
que la Biblia dice en Levítico 14, habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, o sea, después de la enfermedad. Será traído al sacerdote y o sea, el sacerdote, saldrá fuera del campamento. Recordamos que a los enfermos con problemas infecciosos o contagiosos, la clase pasada lo vimos, ¿qué cosa les hacían? Los aislaban. Inmediatamente los ponían en cuarentena. Antes de que se descubrieran las reglas para la salud, la Biblia ya conocía y revelaba la necesidad de a una persona aislarla en cuarentena bajo observación. Entonces el sacerdote, al decir salía del campamento, significa que esa persona estaba fuera de la comunidad. Y el sacerdote tenía que salir del campamento, él, y ir a checar a esa persona infectada. Y dice la Biblia, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Quiero que observemos el primer detalle. El sacerdote no fungía como médico, sino como inspector de salud, que son 2 cosas diferentes. El sacerdote no tenía la medicina para curar al enfermo en el Antiguo Testamento. El sacerdote fungía como inspector de salud y revisaba si esta persona estaba infectada. No intentaba curarla. La persona enferma, para ser curada, tenía que recurrir directamente en oración a Dios. No se da ninguna receta médica para la curación de la enfermedad de la lepra. Solo se enseña una limpieza ceremonial que seguía a la cura. El infectado no se le da medicina. El infectado se saca de la comunión de los hermanos. El infectado se saca de la familia. El infectado no puede tener comunión con la novia, con la familia, con nadie, menos con Dios, hasta que se sane. Y el sacerdote tenía que salir fuera del campamento para checar si estaba sanado, porque para entrar al campamento tenía que garantizarse que esa persona no entrara infectada, porque podía infectar a todos los demás. El dador y el originador de todas las leyes es Dios. Todos los códigos de las leyes que gobiernan nuestra salud, tanto física como espiritualmente, no fueron inventadas por el hombre. Fueron originadas y desarrolladas y reveladas por el Dios de la Biblia. Dios ama y cuida a su pueblo, porque Él es nuestro creador. Pero no solamente nos creó Dios y nos dio vida eterna, sino que Él le interesa sustentarnos, seguirnos manteniendo con salud, seguirnos manteniendo vigorosos, seguirnos manteniendo en un estado adecuado para que podamos dar lo mejor de nuestra vida a Él y a su servicio del reino de Dios. Vamos a comenzar en estos versículos que leímos y notamos que la limpieza, repito, tenía que ser hecha fuera del campamento. Y esto era un símbolo de la contaminación del pecado, porque el pecado nos separa inmediatamente de Dios. Dios es un Dios santo y cuando hay infección en mi vida, cuando hay infección en tu vida, por pequeño que sea el pecado, inmediatamente hay redes espirituales de protección donde tus bacterias y mis bacterias no pueden subir al trono de Dios, y Dios pone inmediatamente una barrera de separación hasta que tú no te sanes
tú no puedes volver a tener comunión con él. No puedes tener comunión con tu esposa mientras tú vivas en pecado. Vives con ella, comes con ella, pero entre tú y ella no hay nada. No puedes tener relación con tus hermanos espirituales porque tú vives de pecado, tú vives de tinieblas, tú vives de infección, y si tú sigues teniendo comunión con un hombre o con una mujer que vivan en pecado, te va a contagiar, tarde o temprano. Vemos en tercer lugar que la persona infectada, al ser sacada del campamento y aislada totalmente del pueblo de Dios, tenía que esperar a que el sacerdote saliera y la declarara sana. Pero, ¿qué pasaba? Repito, cuando esta persona ya estaba sanada, ¿de qué manera podía regresar al campamento y ser otra vez reinstalada a la comunión con las personas? El versículo 3 nos dice que el sacerdote veía la plaga de la lepra del leproso, y entonces el sacerdote mandaba que se tomaran para la purificación 2 aves vivas, limpias, 2 aves. Una ave, ya vimos, la mataban. Pongan atención, la otra ave la dejaban viva. El ave que quedaba viva la remojaban en la sangre del ave que estaba muerta. Y el ave que quedaba viva la dejaban ir. Y aquí encontramos en el ave muerta y en el ave viva la doble obra de la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que Jesucristo también se levantó a los 3 días y voló hacia el cielo totalmente vivo para demostrarnos que antes de poder dejarnos irnos libres, antes de poder volver a vivir, el ave primero tenía que ser remojada en la sangre. Cristo hizo una doble obra en la cruz. Pagó por nuestros pecados, y el chivo que se dejaba salir, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18, y el ave que se dejaba ir era el símbolo de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús hubiera solamente muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos una vida nueva. Bueno, pues ya nos perdonó nuestros pecados y esperamos hasta que Él venga. Pero mi vida no hubiera cambiado, hubiera sido siguiendo la misma y no hubiera podido tener la esperanza de ser una nueva criatura. Pero la resurrección de Cristo nos enseña que Dios tiene para nosotros no solo el perdón de pecados, sino también una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vemos en segundo lugar que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento. El Señor Jesucristo dejó su campamento en el cielo y bajó aquí en la tierra para pisar terreno infectado con el pecado. Para pisar el terreno de enfermos leprosos y contagiados como tú y como yo. Y cuando Cristo murió en Jerusalén, los judíos no podían matar a un criminal dentro de la ciudad, sino que tuvieron que sacar a Cristo fuera de la ciudad de Jerusalén, al monte Gólgota, al monte Moriah. Y el monte Gólgota se encontraba como a 2 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ahí tenía que morir los criminales. Entonces dice la Biblia, vamos a Hebreos capítulo 2 y veamos qué cuadro más precioso de la muerte de Cristo. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10 en primer lugar. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice la Biblia que vemos a Jesús ya en el cielo coronado de gloria y de honra. ¿Por qué Cristo se encuentra ahorita coronado? A causa de lo que Él antes de su coronación sufrió. Primero es el sufrimiento, después es la corona.
Tú no puedes recibir corona, ni premios, ni bendiciones de Dios si primero no demuestras que estás dispuesta a sufrir con Dios. Dice la Biblia en Romanos, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así que muchos cristianos, Señor, dame esto, ¿por qué no me sanas a mi hijo? Y hace 2 semanas negaste a Jesús en la fiesta, negaste a Jesús con tu comportamiento, con tu familia, te avergonzaste en la escuela de Él, sigues con ese muchacho que no es cristiano, sigues haciendo negocios ilícitos, pero viene la necesidad, Señor, me fallaste. ¿Por qué no me ayudaste? Porque antes de que Él te corone y te premie, demuéstrale que estás dispuesto a sufrir por Él. Mientras no haya esto en nuestra vida, no podemos realmente saber que nuestros motivos son reales delante de Dios. Ahora en Hebreos 13, capítulo 13 de Hebreos, se define más claramente Levítico 14. Dice Hebreos 13, versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? ¿Dónde tenía el sacerdote del Antiguo Testamento que ir para poder sanar a una persona? Tenía que salir del campamento. ¿Y a quién simbolizaba y retrataba y de quién era el tipo, el sacerdote? De Cristo Jesús. Cristo Jesús, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice la Biblia, para santificarnos, padeció fuera de la puerta. Fuera del campamento, lejos de la ciudad, como un criminal en medio de 2 ladrones. Dice el versículo 13 que en vista de esto, salgamos a Él, ¿a dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué significa? Que salgamos del mundo. Que salgamos de ese círculo social donde nosotros acostumbramos a vivir con la crema innata en nuestras amistades y con la crema innata en nuestra familia, y salgamos con nuestros hermanos y te identifiques con tus hermanos y que ese grupo, en ese campamento donde tú te encuentras, sepan que eres cristiano. Sal con Él, identifícate con Él en el grupo donde estás, llevando su vituperio, o sea, sufriendo con Él, porque identificarnos ante el grupo en el cual nosotros vivimos, que somos cristianos, implica persecución, burla y calumnias. ¿No es verdad? Pero tú en tu clase, ¿no? Llegas con la Biblia a tu clase, ¿verdad? En la prepa y escondido ahí nomás, debajo del escritorio, ¿no? Leyendo. Y el otro, tu cuate con el Playboy aquí, mira aquí, sacando. Él no le da vergüenza, por lo tanto, las encueradas ahí en las revistas. Al otro trae la moto guardada y se las truena enfrente de todos. A todo el mundo le satisface el pecado. Y a nosotros nos avergüenza decir que somos hijos de Dios. Llega tu cuñado a tu casa con la botellota de tequila. Aquí está tu cuñado! Ya llegó el Pancho y Pancholas. Y todo haciendo borlote y haciendo relajo y medio en tu casa. ¿Y a ti te da vergüenza llegar con la Biblia a la casa de tus cuñados? ¿A la casa de tus suegros te da vergüenza sacar una Biblia? Salgamos e identifiquémonos con el sufrimiento y con lo que Él pasó. A Él no le dio vergüenza ser exhibido públicamente y que le dijeran esto y que le dijeran el otro y bájate de la cruz. Tú eres cristiano, subamos con Él a esa cruz y recibamos la burla y el desprecio que Él sufrió del mundo en nuestra vida también, si es que somos cristianos. Regresamos al Levítico y vemos que esta persona era limpiada, versículo 7, Levítico 14, 7 veces. El número 7 en la Biblia simboliza lo perfecto o lo completo. Por ejemplo, en Isaías 11 se mencionan las 7 manifestaciones del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor, etcétera, etcétera. Y en Apocalipsis encontramos en el capítulo 1 y capítulo 4 y 5 los 7 Espíritus de Dios. No son 7 espíritus que tiene Dios, sino que está simbolizado en Apocalipsis la perfección de los 7 ministerios explicados en Isaías 11 del Espíritu Santo. Entonces, estas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu es perfecto en el espectro que Él cubre y que Él manifiesta, estaban en la persona de Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús, en Él estaba toda la deidad. Él era Dios. Por lo cual, el abanico de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo estaban en la persona de Jesús. Al rociar
7 veces con la sangre a la persona implicaba que la limpieza que Cristo hizo en mi vida y en tu vida es perfecta y es total. ¿Saben ustedes dónde derramó Cristo su sangre? ¿Dónde? Y no. Reprobados en teología. Cristo tenía que derramar 7 veces su sangre. ¿Vamos a contarlas? Apúntala. Número 1, en Getsemaní, a través de su piel. Ahí comenzó el primer derramamiento de sangre. Número 2, cuando en el pretorio romano le azotaron la espalda, sangre en su espalda. 3, cuando le pusieron espinas en su cabeza. 4, cuando le cargaron el madero aquí en el omoplato, que implica la fuerza del hombro, lo voy a explicar después. Ahí le abrió totalmente el hombro y derramó sangre de su hombro. 5, sus manos en la cruz. 6, sus pies. Y 7, cuando le enterraron la lanza. Al enterrarle la lanza, salió una mezcla de sangre con agua. 7 veces Cristo derramó su sangre. Y nosotros encontramos en estas partes de Cristo, ¿verdad? Las manos nos hablan de que debemos servir a Dios santas. Mis manos han sido cubiertas, mis pies con la sangre de Cristo, para que yo haga la voluntad de Dios. Mi costado, ¿verdad?, ha sido sangrado para que junto ame a mi esposa con el amor que Cristo me amó. Mi cabeza tiene que estar cubierta, mis pensamientos con la sangre de Cristo. Mi hombro, mi fuerza, mi vigor tiene que ser santo. Lo vamos a investigar cuando veamos la masturbación en Levítico, lo grave del peligro de arrojar semen antes de casarse. El autoplacer está prohibido por Dios, aunque el psicólogo te lo diga. Los psicólogos están más lorenzos de lo que tú te imaginas. Y vamos a investigar que todas las cosas donde Cristo da su sangre nos está mostrando que realmente hemos sido totalmente cubiertos, perfectos, su perdón es total en mi vida y en tu vida. Y esto se tipifica con las 7 veces que se rociaba con la sangre del ave a la persona. Ahora veamos que la otra ave, en Levítico, versículo 7, era soltada viva en el campo. Versículo 8, y el que se purificaba, lavaba sus vestidos, se cortaba el pelo, totalmente pelón, y se lavaba con agua, y era limpio. Después entraba en el campamento y moraba fuera de su tienda otros 7 días. El pecado no es chistoso. No son chistosadas que andes ahí viendo pornografía. No es un chiste. No es un chiste que andes ahí navegando en el internet buscando pornografía. No es un chiste. No son chistosadas. Es algo serio y vas a pagar un precio grave. Y la infección y el contagio que tu alma tiene, que ha recibido a través de estos medios en los que nos podemos contagiar, tiene consecuencias y tiene tiempo para que cicatrices y vas a volver a apartarte del Señor, y aunque seas cristiano y aunque no puedas perder la salvación, pierdes tu ministerio y pierdes tu capacidad de servir con poder en el reino de Dios. Dice en 2 Timoteo 2:21 en adelante, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento santo, útil de honra para servir a Dios. En una casa, dice Pablo a Timoteo, en capítulo 2 de Timoteo, hay vasos limpios y hay vasos sucios. Y si te invito a comer a mi casa, no voy a ir al fregadero a sacar los vasos que usó anoche mi compadre, ¿verdad? Y te voy a servir ahí el agua de horchata hasta con la boca de mi comadre. Sino que voy a ir a la vitrina donde están ya los limpios desde ayer y agarro un vaso limpio y un plato limpio y te sirvo de comer. Nosotros somos como vasos y como platos ante Dios. Y si tú te ensuciaste anoche, tienes que ir al fregadero. Se te tiene que lavar con cloro. Y ya que estés limpio, Dios te saca cuando necesita usar a alguien. ¿A quién busca Dios? ¿A los que están en el fregadero o a los que están limpios? A los que están limpios.
Ahí está tu suegra, se está muriendo en el hospital. Hermano pastor, venga, para que usted le hable del plan de salvación. Venga a hablar a mi hijo que está enchamucado. Venga a ungir mi casa. ¿Y por qué en ese momento no tienes poder? ¿Por qué no sabes cómo qué hacer? Porque estás sucio. Y el Espíritu Santo no te da claridad en tus pensamientos. Pierdes, hay confusión en tu vida. No sabes qué decisión tomar. Si te presenta un negocio y estás sucio, arruinaste el negocio porque vas a hacer una inversión inadecuada y te vas a lamentar. Por eso es tan importante mantenernos limpios. Porque las oportunidades que nos llegan en la vida, ya llegó un muchacho que era el que Dios quería para tu vida, ya estás tú bien carnalota, bien mundanololota y bien locota. Y llega este muchacho que anda buscando muchacha, etcétera, etcétera, y se te fue la oportunidad, porque en la última que se va a fijar es en ti. Él está buscando muchachas limpias. Ahí viene esa muchacha, ¿verdad? Y tú estás locochón, ¿verdad? Y carnalote y todo, y aquí muy galanzuco, y que, y esa muchacha, y tú te ves chamaco, está chamacón. Yo ando buscando un hombre ya maduro, una persona que, con otro rollo, ¿verdad? Y se te va la oportunidad, por tu carnalidad, por tu superficialidad, por tu mundanalidad. Las oportunidades se nos van, hermanos. Y son pocas oportunidades en la vida que Dios nos da, muy pocas. Y llega un momento en nuestra vida que ¿por qué estás mal casado? ¿Por qué estás mal casada? ¿Por qué tienes un infierno de matrimonio? ¿Por qué te fue así? Porque tú lo escogiste y lo decidiste. No puede violar la voluntad, ni interferir en tu vida, ni en tus decisiones, y Dios deja que nos equivoquemos. Para que nos recordemos que el pecado no es un chiste. El pecado tiene graves consecuencias. Dice el versículo 8 y 9 que acabamos de leer, que la persona era declarada limpia a lavar sus ropas, rasurar su cuerpo y bañarse. Esto nos revela, ¿verdad?, que había sido totalmente limpiada de la enfermedad y nos ofrece un retrato perfecto de la limpieza que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la sangre de Jesucristo. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, cuando Pablo dice, no saben con signos de interrogación, les está diciendo que ella se les olvidó. ¿Cuántos de ustedes ya se les olvidó que ni los fornicarios, que no se te olvide, si tú tienes relaciones con tu novia y te mueres, te vas al infierno? Eres un fornicario. Si tú te mueres en adulterio, te vas y te condenas en el infierno. ¿No lo sabes? Pues sábelo. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿No lo saben? ¿Qué no sabéis? No, pues si no lo sabían, sábelo. Y si lo sabes, te lo recuerdo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con los afeminados o con los varones. Aunque no seas afeminado, te acuestas con un homosexual o con un, como le dicen, ¿verdad?, vulgarmente, marisco, participas del mismo pecado y te contagias de ese pecado y acabas siendo y bateando con la derecha y con la zurda. Y ahorita es la moda ser bisexual. Créanmelo, tenemos mucha consejería. Tengo cantidad de varones que me confiesan, pastor, bateo con las dos. Ayúdeme, con mucho gusto, para eso estamos, para que puedas levantarte y restaurarte y cicatrizar y restaurarte otra vez a la comunidad y al servicio a Dios, porque hay perdón en la sangre de Cristo. Ni los idólatras, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos, no se nos olvide, es Dios el que está hablando. Y esto erais algunos, versículo 11, esto está precioso. Mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. El lavamiento del leproso en el Antiguo Testamento simbolizaba el lavamiento de la sangre de Jesucristo. La Biblia nos dice que la iglesia es una comunidad de puros ex. Aquí hay el menos era trapecista.
Aquí en la iglesia hay ex lesbianas, ex pandilleros, ex borrachos, ex homosexuales, ex de los que se echaban con los homosexuales, ex estafadores. Aquí no hay nadie que ponga cara de San Martín de Porres. Aquí todos, en nuestro pasado, teníamos colota. Y el que diga, pues yo nunca robé, ni nunca forniqué, ni ninguna otra cosa, tenía pecados más graves todavía, porque era una farisea. O eras un fariseo, o eras un orgulloso, o tenías orgullo social, algo, pero ninguno de nosotros estamos exentos. Todos los que estamos en una iglesia somos seres humanos lavados y reinstalados al reino de Dios. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué cosa tan maravillosa saber que la limpieza que Dios nos ha dado es importante, es perfecta y es total. Ahora que yo ya soy lavado y purificado, Dios me dice, vas a seguir caminando en tu vida cristiana, hermano, y te vas a seguir contagiando porque estás en un mundo de contagio. Y te va a venir esa tentación y te va a venir aquella. Acuérdate nada más. Cuando caigas, no serás destruido. Estás rodeado de problemas, pero nunca te desesperes. Nunca te llegues a la angustia y que nunca el diablo te acuse diciéndote, acabó contigo. Si has pecado, te has hundido, has fornicado, has abortado y eres cristiano, levántate. Si te quedas tirado, significa que nunca fuiste cristiano, porque Jehová, cuando el justo cae, no deja tirado en el suelo, su mano lo levanta. Así que esta es la maravillosa experiencia que se nos muestra, que sí nos podemos levantar, pero va a tardar nuestra cicatrización, nuestra restauración y nuestra reconciliación con Dios y con otros hermanos. Regresamos al Levítico y nosotros encontramos que esta persona, pues, necesitaba, al regresar al campamento de todo el pueblo de Dios, no podía entrar ahora al campamento de su familia. Ya entraba al campamento del pueblo de Dios, pero no podía entrar a la tienda de campaña de su familia. Tenía que quedarse fuera 7 días, y esto tenía un propósito nada más: demostrarle a su familia cuando pecamos, a la primera que lastimamos y contagiamos es a nuestros hijos, esposa o esposo. Cuando alguien peca, ese pecado no solamente te lastima a ti y comienza como carcoma a autodestruirte. Nuestros pecados siempre, siempre, siempre lastimarán a terceras personas. El contagio no es solamente mío, basta con que yo haga ¡hachú! Para que todos esos microbios de mi gripa hayan volado y hayan infectado a 50, 60 alrededor. Con un solo estornudo contagia a 50 personas. Cuando uno está enfermo de pecado, el hecho nada más de saludar a alguien, estar con alguien, platicar con alguien, lo contagio, y los primeros son a mis familiares, a nuestros hijos. Entonces, 7 días él tenía que demostrarle a su familia que estaba totalmente limpiado de la enfermedad, lejos de su familia, para poder ofrecerle la seguridad a la familia de que ya no podía existir peligro de ser contagiado. Hace 2 años recuerdo un caso de un matrimonio cristiano que venía a una consejería con nosotros y me dijo ella: Armando, mi esposo vive en adulterio. Bueno, pues fuimos con el hermano, ¿verdad? Y hablamos con él, oye, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera. Ya nos platicó que ella no quería tener relaciones sexuales con él y que lo rechazaba mucho y que le decía que estaba gordo y que ella también no se puso a dieta ni hacía ejercicio y había problemas tontos, superficiales entre los dos que originaron que se separaran sexualmente y que él buscara a muchachas más jóvenes que su esposa. Entonces él fue confrontado, pecó, se arrepintió, le dijimos que tenía que despedir a su secretaria y cuando regresó a su esposa le dijimos y se lo seguimos diciendo que el adulterio es la herida más larga en cicatrizar. ¿Oyeron? Dice Proverbios 6, el que comete adulterio
es falto de entendimiento, corrompe su alma y su herida no será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. El adulterio es serio porque rompe el vínculo de la persona a la que yo le he jurado fidelidad y lealtad delante de Dios y de la sociedad y a mí mismo. Si alguien es mi compañera, si alguien es mi amiga, si en alguien debo de confiar toda mi vida, es en mi esposa y tú en tu esposo. Cuando el adulterio entra en un matrimonio, lo más precioso, la goma del matrimonio se rompe. Y le dije a este hombre, porque a los 6 meses llegó, ay, que mi esposa, que no sé qué. Y le dije, bueno, ¿qué crees que a los 6 meses que cometiste adulterio ya, como el pájaro loco, llegas ahí nada más y, oiga, esposita, me tienes que hacer, pero no te equivocas. Van a pasar 3, 4 años en sanar, que tu esposa sane. ¿Cuántos años va a recuperar tu esposa para volver a confiar en ti? Tarda años la cicatrización del adulterio y de la fornicación. Tú lastimas a una muchacha y la embarazas y va a tener un trauma de 10 años contra ti esa muchacha. El pecado no es chistoso. Tú robas y te marcaron como ladrón y para que se les quita a la gente la idea en su corazón que eres un ladrón, tardarán 3, 4, 5 años. No te van a reinstalar a tu trabajo así nada más porque sí. El pecado deja heridas. Y son sanadas con la sangre de Cristo. Pero la reinstalación y restauración a nuestra familia y a nuestra sociedad tarda tiempo. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Y finalmente encontramos en los versículos del 10 al 20 la limpieza dentro del campamento. Esta limpieza se llevaba dentro del campamento y simbolizaba la reconciliación que uno tiene otra vez de la persona de Jesucristo. La persona que había sido sanada y los pecadores que en esta mañana nos escuchan necesitan ellos de nosotros aliento y fortaleza. Cuando una persona realmente está arrepentida de sus pecados y realmente ha venido a restauración y a los estudios y ha demostrado con el tiempo que ama a su esposa y que cometió un error, o a su esposo, o el pecado que haya sido, con el tiempo demuestras otra vez tu responsabilidad. No podemos a esa persona marcarla. Pues ya pecaste y hiciste esto, para mí ya no existes. Nunca, jamás lo podemos hacer, porque Dios no es así con nosotros. No importa lo que tu hijo haya hecho, lo que tu hija haya hecho, lo que tu madre te haya hecho, lo que tu padre te haya hecho, necesitamos perdonar. Si nosotros no perdonamos a esa persona, no le damos a la oportunidad a esa persona de levantarse. Y si yo no contribuyo al levantamiento de mi hermano que cayó, y a levantar su vida, y a tratar de sanarle sus heridas, y ponerle alcohol y mertiolate, cuando yo caiga herido, Dios tampoco hará lo mismo conmigo. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti cuando peques? Y, Dios mío, ¿quién no quiere esto? Oh Padre, ten misericordia de mí. Pues ve y muestra misericordia con los demás, tú también. ¿Quieres que Dios te dé gracia y tenga compasión de ti? Ve con los demás y perdona a tu suegra, perdona a tu exesposa, perdona a tu exesposo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona 70 veces 7 para que puedas ser sanado. Porque si algo contribuye a nuestra restauración y reinstalación es el perdón. Ninguna persona con rencor hacia el pasado, hacia alguna persona o amargura ha sido sanada. Estás sangrando todavía y tú necesitas en esta mañana saber que la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Dios quiere que entres a la puerta del trono de su reino, es una puerta que se llama gracia, donde ricos, pobres, adúlteros, fornicarios, secuestradores, mochaorejas, narcos, dime Al Capones, Hitlers, dime el que quieras. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y no importa que tus pecados sean como la montaña, como el carbón de negros, dice Isaías 1:18, como la blanca lana, Dios los convertirá. Porque para eso murió el Hijo de Dios,
para ser nuestro sustituto y pagar Él por mis pecados y por tus pecados lo que nosotros merecíamos llevar en nuestra vida. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por recordarnos la gravedad de la infección del pecado. El pecado es algo tan serio, tan contagioso e infeccioso, que solo una sangre, nada más una sangre que es limpia y que no está contaminada, nos puede limpiar. Y esa sangre solo la tuvo y la tiene y la tendrá tu Santo Hijo Jesucristo. Es tan poderosa la sangre que es el único remedio. Ningún ser humano puede sanar a nadie. El ser humano no tiene la cura ni la medicina. No es el psiquiatra ni el psicólogo que puede sanar el problema de una persona. No hay ninguna terapia que pueda restaurar a una persona de su pasado, más que la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, Dios quiere que tomemos en serio el pecado, que nos cuidemos de ser contagiados, que cuides tus amistades, el círculo de personas donde tú te desenvuelves. Cuídate del contagio, porque es muy fácil de contagiarse. Y si tú te has contagiado, recuerda que hay perdón en la sangre de Cristo, pero tu restauración y reinstalación, tu sanidad total, solo el tiempo lo manifestará. Y eso depende de los cuidados que tú tengas en tu vida para no volver a contagiarte. Vivir en un cuarto esterilizado, no regresar con esas amistades, ni ver esos libros, ni esas películas, porque el contagio regresa. Señor, gracias, porque nuestra vida debe ser limpia. Queremos ser usados por ti, queremos tener paz, queremos tranquilidad. Queremos tus bendiciones que están unidas a tu santidad, porque tú eres un Dios que revelas tu pacto a los que te temen y guardan tus mandamientos. Jesús, Jesús precioso y divino Señor, excelso Salvador, Hijo de Dios, te bendecimos en esta mañana por tu sangre y lo que tu sangre ha hecho en nuestra vida. A ti la gloria, precioso Salvador, por los siglos de los siglos. Amén.